todo porque has hecho una revisión de por dónde va a ir toda la reunión en gran parte, con lo cual pues yo creo que las preguntas van a surgir a partir de todo lo que hablemos a continuación y doy paso entonces ya a la siguiente mesa. Miquel Eldiberto. Bueno, pues vamos a empezar con la primera charla, las primeras charlas sobre marcadores diagnósticos. Evidentemente, desde que trabajamos con el PSA tanto tiempo utilizando el PSA, siempre nos crea algún quebradero de cabeza y estamos buscando ese marcador que nos ayude a ver qué cánceres son los que tenemos que tratar, cuáles son los que no y cuál es la mejor forma de hacerlo. Vamos a empezar con esta charla y vamos a dar paso, en primer lugar, al doctor Jorge Mora, que trabaja con nosotros aquí en la clínica y nos va a hablar del 4K, de su utilidad y su utilidad en el diagnóstico de cáncer de próstata de alto riesgo. Hola. ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Quería extenderos la bienvenida a Bilbao, mi ciudad. Yo me llamo Jorge Mora Cristian y soy miembro del equipo de urología clínica. Yo voy a hablar del 4K y bueno, quería empezar mi charla un poco dejando claro mi conflicto de intereses, que es ninguno. Y un poco al de la derecha le estoy dando. Aquí se mueve, pero ahí no. Perfecto. Bueno, mi conflicto de intereses nuevamente, que es ninguno. Y antes de hablar de nuestra presentación, quería hablar un poco de mi equipo de trabajo. Yo pertenezco a una modesta consulta privada, donde trabajamos 7 urólogos, 3 enfermeras y 6 personas que hacen las veces de administrativa y un poco de todo, que nos ayudan cada día. Entrando en tema, ¿qué es el 4K? Pues es uno de los marcadores que se usa hoy en día. Tiene varios componentes, entre ellos el PSA total y libre, que es el que usamos a diario, y esta empresa, OPCO, introduce 2 isoformas del PSA. Uno le llaman el PSA intacto y lo otro la calidad humana número 2, que junto al estado de biopsia previa, la edad y el tacto rectal, son introducidas en un algoritmo clínico que al final lo que nos va a dar es el riesgo de encontrar un cáncer agresivo. Es importante lo que pongo al final de la diapositiva, y me disculpáis que están todas las diapositivas en inglés. El 4K no nos va a decir si existe o no existe un cáncer. Lo que nos va a decir es, si tomamos la decisión de hacer una biopsia, cuál es la probabilidad de encontrar un cáncer clínicamente agresivo. Como toda prueba, tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, pues como trata el algoritmo con isoformas del PSA, cualquier cosa que altere el PSA, pues lo llaman ellos una contraindicación para la prueba. El tacto rectal antes en las 96 horas previas, un diagnóstico previo de cáncer, pero luego enseñaré una diapositiva que no es tan así, el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa, un procedimiento en la próstata o, como se hizo en un algoritmo que se validó, no contenía datos de pacientes menores a 40 años ni pacientes mayores a 80. Esta es toda la evidencia científica que hay sobre el 4K hoy en día. Es el producto de más o menos 10 años de investigación que lo ha liderado el equipo del Sloan Kettering de Nueva York. Y bueno, aquí podéis ver los diferentes trabajos que tenemos con biopsia previa, sin biopsia previa. En total ellos hablan de unos 22.000 pacientes que se han tratado con esta prueba. Algunos trabajos importantes como este que se hizo con el RSPC, que simplemente lo que decía era la utilidad que tenía el 4K en encontrar el riesgo a tener una metástasis ósea 15 años después de haber hecho una biopsia. Este es uno de los trabajos más importantes, es un multiinstitucional prospectivo que se ha hecho en Estados Unidos, en 26 centros,
Ellos incluyeron 1.012 pacientes con las características clínicas que pueden tener cualquier paciente de nuestras consultas, pacientes que fueron referidos para biopsia por el PSA o por hallazgos clínicos y sin importar qué estado tenía de biopsia previa o no. Les realizaron el 4K y luego hicieron la patología normal en sus diferentes centros. Los resultados que obtuvieron fue de 77% biopsias o negativas o con cáncer clínicamente no significativo y en un 22% un cáncer agresivo o Gleason mayor a 7. Ellos lo que se dieron cuenta cuando hicieron el estudio estadístico es que el 4K encontraba o se correlacionaba casi perfectamente con encontrar luego en la anatomía patológica y en la pieza un cáncer agresivo. Y cuando hicieron los estudios estadísticos se dieron cuenta que tenía un área bajo la curva como prueba diagnóstica de 0,82, muy superior a la del PSA solo y superior a la del FI y del PCA3. Esto ha llevado a que nuestras guías actuales le hayan incluido con un nivel de evidencia moderado o bajo y un grado de recomendación C, y sobre todo en la sección que habla de diagnóstico y en pacientes con sin biopsia previa. Simplemente dicen que para evitar biopsias innecesarias se puede realizar cualquier marcador, entre ellos el que hablo hoy, o incluso los calculadores de riesgo, las calculadoras de riesgo. Viendo un poco lo que se ha hecho con el 4K después de todas estas publicaciones, se ha realizado un estudio en pacientes que tenían las biopsias repetidas y se dieron cuenta que también se correlacionaba el riesgo de la prueba con la prueba alta con el riesgo de encontrar una enfermedad significativa. Lo mismo uno de los últimos, que se incluye en una cohorte de vigilancia activa y se dan cuenta que se correlaciona bien. Tener un 4K alto con tener luego un diagnóstico o un aumento o una salida de la cohorte de vigilancia activa y de enfermedad clínicamente significativa. Hablando un poco de nuestra práctica, como os dije antes, somos una práctica privada, hacemos lo que haría cualquier urólogo, trabajamos con el PSA que nos trae el paciente, si está alto se repite un mes después, preferiblemente en el mismo laboratorio, tacto rectal, medimos el volumen prostático en la misma consulta y luego, según el PSA, realizamos la densidad de PSA o el índice de libre total. Una cosa que nos podría diferenciar un poco de otras consultas que hay hoy en día en el país es que nosotros a la gran mayoría de nuestros pacientes, antes de hacer una biopsia, les pedimos una resonancia magnética y un 4K si es posible. Esto que tenéis abajo es cómo se presentaba el resultado de 4K y me gusta mucho esta parte de la izquierda que me parece a los pacientes que para nosotros mismos. Esto era una forma muy sencilla de explicarle al paciente qué había encontrado la prueba y qué significaba tener, por ejemplo, en este caso, un 4K del 5%. A medida que pasaban los años, esta prueba se empezó a realizar en el laboratorio del Hospital Clínic de Barcelona. Nos fueron cambiando un poco el formato de los informes. Los primeros formatos eran informes totalmente escritos, donde nosotros leíamos la prueba y nos daban un poco de antecedentes en algunos trabajos que se había hecho. Luego incluyeron este formato, que me parece a mí que era mucho más fácil para explicar al paciente qué podía pasar. Y el último, que empieza en enero de este año, a mí no me ha gustado mucho porque han quitado esto, pero sigue habiendo colores, que es una forma de explicarle al paciente qué hay en la prueba y qué significa. Siempre le explicamos a los pacientes que tener esa prueba alta no significa tener un cáncer, significa que hay un riesgo y que siempre nos ayuda a tomar la decisión, junto con la resonancia magnética, el estado de biopsia previa e incluso las expectativas del paciente, de realizar una biopsia y que el resultado de la biopsia sea o no un cáncer clínicamente significativo. Bueno, entrando un poco en lo que vengo a presentaros hoy, que es nuestra experiencia, hemos hecho un estudio retrospectivo de todas las historias clínicas desde octubre del 2014 hasta diciembre del 2017 y hemos encontrado que habíamos incluido 429 pacientes en el estudio, o sea, le habíamos pedido 429 pacientes 4K. De esos 429, 3 no tenían resultado porque se había perdido la muestra y el paciente se había negado a que le tomáramos una nueva y luego 3 estaban pendientes cuando hice la revisión la última vez. Con lo cual me dejó para incluir 423. De estos 423, la gran mayoría no les hemos realizado biopsia, casi el 66%. Luego hemos realizado 139 biopsias que las he incluido en el análisis, con resultados de 61 negativas y 72 positivas. Y luego 6 biopsias con distorsión glandular que se han repetido y han salido negativas y no las he incluido dentro de estas negativas. ¿Vale? Una cosa importante, y por lo que os enseñé los informes antes, es porque hasta el 2017 no teníamos muy claro cuál era el punto de corte del 4K. Intentamos con la empresa
que nos dijera un punto de corte claro y nunca obtuvimos una respuesta. Entonces, nos fuimos un poco a la literatura y hemos hecho nosotros una pequeña revisión y nosotros hasta enero de este año tomábamos el 4K por debajo de 20 como riesgo bajo y por encima de 20 como riesgo alto. Esto fue un valor un poco arbitrario y por lo que teníamos nosotros. Luego, a partir del 2017, sí nos empezaron a entregar los diferentes riesgos, los diferentes puntos de corte en menor a 7,5, entre 7,6 y 19,9 y por encima de 20. Entonces, este es un poco del absoluto de los 4K, cómo lo habíamos dividido. Cuando revisamos el Gleason en la biopsia y lo correlacionamos con el 4K, nos damos cuenta que no hemos tenido ningún Gleason con un 4K bajo. ¿Vale? Todos los 4K que obteníamos biopsias positivas siempre tenían o moderado o alto y mayormente alto. Una cosa que puede llamar la atención de esta diapositiva es que la alta proporción de Gleason de 4K de alto riesgo en un grupo que se supone que es de bajo riesgo. Pero tenemos una explicación para esto en la siguiente diapositiva. Un poco el tratamiento que hemos hecho de las 72 biopsias positivas. Hemos realizado 50 prostatectomías radicales asistidas por robot. Una cistectomía radical porque en el seguimiento del paciente encontramos un tumor de vejiga que se resecó y era un cáncer infiltrante y le hicimos una cistoprostatectomía. Y luego una crioterapia. Esto fue cuando era temprano el estudio. Entonces, yo he revisado de los Gleason de las 50 prostatectomías radicales, he quitado la cistectomía radical y he quitado la crioterapia, pero no teníamos anatomía patológica. Y lo que nos hemos dado cuenta es que ese alto porcentaje que teníamos de alto riesgo en realidad migra a los siguientes riesgos. Nosotros tenemos en nuestra consulta aproximadamente un 62% de infraestadiaje cuando hablamos de Gleason 3+3. 2 de cada 3 migran a un 3+4 por lo menos. Entonces, puede ser que esos Gleason en la biopsia que veíamos antes, que tenían un 4K elevado, no eran enfermedad de alto riesgo que no habíamos podido demostrar con la biopsia, pero que luego con la pieza sí que podemos demostrarlo. De los que no realizamos biopsias, si nos vamos a los puntos de corte de hoy en día, nos damos cuenta que una gran parte no se realizó biopsia. Los riesgos en las biopsias negativas también habían eran un número moderado de pacientes con riesgo alto que tenían la biopsia negativa. Porque al principio, como os dije, nosotros dividíamos por encima de 20 y por debajo de 20. Y luego, como os dije antes, tenemos una consulta privada. Entonces, muchos de estos pacientes nosotros les recomendábamos hacer la prostatectomía radical, pero luego los perdíamos en el seguimiento. Lo que sí tengo son el TNM de las biopsias del estadiaje del cáncer de próstata y, como podéis ver, casi todos eran estadiajes altos, moderados y altos. Y lo último, o terminando, para lo que nos ha servido a nosotros el 4K es para tratar de afinar mejor en las biopsias. Y hemos visto que a medida que han pasado los años, que nos hemos visto más cómodos usándolo, hemos disminuido nuestro número de biopsias anuales y hemos aumentado la petición de 4K. Esto, cuando revisamos en los últimos 10 años, nos damos cuenta que en el año 2007 se pedían muchísimas, para un servicio como el nuestro, 160 biopsias al año, con un rendimiento de solo un 28,3 de cáncer positivo. Aquí no he dividido entre alto o bajo riesgo. Pero, a medida que pasaba, cuando llegamos al 2014, empezamos a disminuir el número de biopsias anuales y en el 2016 solo habíamos pedido 80 biopsias y de las cuales 60 eran positivas. ¿Qué conclusiones llegamos con esto? Que el PSA ayuda a aumentar el proceso de evaluación del paciente porque les asigna un riesgo de alto, moderado o bajo que nos permite tener más precisión a la hora de predecir cuál es su enfermedad y nos permite tomar decisiones con más información. En conclusión, permite reconocer cuál va a ser la enfermedad de alto riesgo, lo cual nos permite dar un mejor tratamiento, tomar una mejor decisión, disminuir el número de biopsias y tratar de hacer una intervención temprana. ¿Cuáles son las desventajas que hemos encontrado? Por supuesto, el coste. Tiene un coste todavía muy elevado que no puede ser asumido por nuestros servicios públicos. La disponibilidad, porque a partir del año pasado las pruebas ya no se llevan a Barcelona, se llevan a Estados Unidos y hemos tenido algunos problemas con pacientes que han tenido que tomar la muestra varias veces porque no llega adecuadamente al laboratorio. Y yo creo que se necesitan más estudios, sobre todo clínicos.
para tratar de aumentar el nivel de evidencia y tener mejores resultados. Os dejo con dos pensamientos, uno de Platón y uno de George Bernard Shaw, y muchísimas gracias.